El blanco inicia con un movimiento flexible, manteniendo la igualdad y un equilibrio dinámico. Un comienzo sólido y preciso. Las negras reflejan solidificando el equilibrio dinámico en igualdad. Ambos jugadores han realizado movimientos de apertura precisos. El blanco juega un movimiento estándar de apertura de dama, manteniendo el equilibrio dinámico. La precisión continúa. Las negras responden un movimiento sólido que inclina ligeramente la balanza a favor del blanco. Se mantiene la precisión. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. El blanco desarrolla el alfil un movimiento sólido y preciso que refuerza el equilibrio dinámico de la posición. Las negras desarrollan el alfil una respuesta sólida y precisa. Se mantiene el equilibrio dinámico. El blanco juega un movimiento sólido y preciso que mantiene el equilibrio dinámico. El desarrollo progresa sin problemas. Las negras desafían el centro un movimiento sólido y preciso que mantiene el equilibrio dinámico. La partida está fluida. El blanco fianchetea el alfil un movimiento sólido y preciso que refuerza el centro. Persiste el equilibrio dinámico. El de las negras es un movimiento sólido, aunque inclina ligeramente la ventaja al blanco. Juego preciso de las negras. El blanco retira la dama un movimiento sólido para mantener la ventaja. El desarrollo continúa. Las negras desarrollan el caballo un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja del blanco. Posicionamiento estratégico. El blanco enroca corto. Un movimiento sólido y preciso para asegurar el rey y mantener la ligera ventaja. Las negras enrocan corto. Un movimiento sólido y preciso que mantiene la ligera ventaja del blanco. La seguridad del rey es primordial. La jugada el peón a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna C a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C3, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Las negras juegan un movimiento sólido y preciso para ganar espacio en el flanco de dama. La partida permanece equilibrada. El blanco juega un movimiento sólido para controlar el espacio. Se mantiene el equilibrio posicional. La jugada la dama a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco centraliza el caballo, un movimiento sólido y preciso que mejora la actividad de las piezas. La ventaja blanca se solidifica. La jugada el caballo captura en la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. El blanco recaptura un movimiento sólido y preciso que fortalece el centro de peones. La ventaja del blanco aumenta. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G7, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla G7, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla B2 con jaque,
incrementando la tensión táctica al máximo. El blanco reposiciona el caballo un movimiento sólido y preciso. El blanco mantiene una clara ventaja. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco juega un movimiento sólido y preciso para prevenir ideas tácticas negras. El dominio es claro. Las negras mueven el caballo, una opción sólida pero pasiva. La ventaja del blanco se mantiene. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla F7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco captura la torre en un movimiento sólido y preciso para recuperar algo de iniciativa. Las negras recapturan un movimiento sólido. El material se iguala, pero el blanco retiene presión posicional. El blanco desarrolla el caballo un movimiento sólido y preciso para mejorar la coordinación de piezas. Se restaura la igualdad. La jugada la torre a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla de 1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A a la casilla de 1,
activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna A a la casilla A8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras juegan un movimiento sólido, centralizando la torre. La ventaja del blanco se mantiene. El blanco avanza. Un movimiento sólido que busca restringir el juego en el flanco de dama. La ventaja del blanco es estable. La jugada el caballo a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F6. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna D a la casilla C1 para afianzar el control posicional. El blanco reposiciona el caballo, un movimiento sólido y preciso que explota el mal posicionamiento del caballo negro. El blanco está claramente mejor. Las negras cambian el alfil por el caballo. Un movimiento sólido para simplificar. Pero la ventaja del blanco persiste. El blanco recaptura. Un movimiento sólido y preciso que refuerza la estructura de peones. Se mantiene la clara ventaja del blanco. Las negras juegan un movimiento sólido que prepara un mayor desarrollo. La ventaja del blanco es sustancial. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna A la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D1 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D6. Debilitando la estructura defensiva rival.
Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B2, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Las negras capturan el alfil en un movimiento sólido y preciso que mantiene la estructura de peones. El blanco juega un movimiento sólido y preciso que mejora la actividad de la torre. La ventaja del blanco es clara. Las negras colocan el alfil en un movimiento sólido, activando la pieza. La ventaja del blanco se mantiene. El blanco avanza, un movimiento sólido y preciso que avanza. La clara ventaja del blanco persiste. Las negras colocan el alfil en un movimiento sólido, clavando el caballo. La ventaja del blanco permanece. La jugada el peón a la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna A la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna de a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna de a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Las negras juegan un movimiento sólido para apoyar la estructura de peones. La fuerte ventaja del blanco continúa. El blanco cambia. Un movimiento sólido que simplifica la estructura de peones. La ventaja del blanco se mantiene. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F7. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. El blanco juega un movimiento sólido y preciso, explotando la posición expuesta del rey. El dominio es abrumador. Las negras recapturan un movimiento sólido, pero la actividad superior de piezas blancas dicta la partida. El blanco juega un movimiento sólido y preciso empujando los peones. La abrumadora ventaja del blanco continúa. Las negras juegan un movimiento sólido. La abrumadora superioridad posicional del blanco permanece. El blanco juega un movimiento sólido y preciso, aumentando la presión sobre la posición negra. El blanco domina. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la torre a la casilla F3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F3 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna E a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Las negras juegan un movimiento sólido, consolidando. La abrumadora ventaja del blanco continúa. El blanco juega un movimiento sólido y preciso, reposicionando el rey para seguridad. La abrumadora ventaja del blanco se mantiene.